En estos días en que hubo el terremoto en Birmania y en parte de Tailandia, siempre que uno ve este tipo de noticias y es testigo de ellas, descubre muchísimas veces que dependiendo de la intensidad, de la fuerza del terremoto, así son los daños y las pérdidas humanas. Después de estas catástrofes o de los grandes tsunamis, como el que hubo en el Pacífico hace varios años atrás, donde hubo miles de muertos, al final, en medio de tanta devastación, lo que uno piensa es cómo reconstruir, rehacer todo y continuar la vida. Siempre se intenta, es necesario seguir construyendo la vida, seguir mirando hacia adelante, no quedarse sencillamente llorando sobre las ruinas. No puede uno quedar llorando sobre su pasado, hay que seguir viviendo la vida. Pero no es fácil borrar de un tajo todo lo que se perdió, no solo en lo que respecta a las pérdidas materiales, de pronto la infraestructura, las edificaciones, los puentes, los acueductos, todas esas cosas que son necesarias reconstruir, sino también todas estas personas que quedaron sepultadas o cuyos cuerpos nunca pudieron ser encontrados. No es fácil construir simplemente sobre ruinas. No se puede simplemente borrar y pensar que no ha pasado absolutamente nada. No se puede construir fácilmente sobre ruina ajena. No se puede construir sobre dolor ajeno. No se puede pretender sacar felicidad a partir de la desgracia de los demás. No se puede querer construir un hogar a partir de la destrucción de otro. No se puede uno pretender quedar con lo que quedó de las ruinas de algo o de alguien para apropiárselas, sabiendo que no nos pertenecen. Yo espero estar haciéndome entender, porque a veces uno cree que sí, que uno puede construir su felicidad sobre la desgracia ajena, su familia, sobre la familia de otro, que uno fue causante de su destrucción. Eso no se puede hacer. Sobre ese tipo de ruinas no se construye nada, porque el cimiento de esa nueva construcción es muy endeble, muy frágil, porque el cimiento de esa nueva construcción es el dolor, las lágrimas, el sudor, la sangre de gente que nosotros sencillamente queremos dejar sepultada, habiendo convertido en un campo santo esos lugares donde quedaron los cuerpos sepultados, donde quedaron los afectos sepultados. La primera lectura de hoy, que está tomada del libro del Éxodo y que creo que la inmensa mayoría, tal vez todos los que estamos aquí, la conocemos, porque nos hemos acercado al texto directamente a la Sagrada Escritura, o porque lo hemos visto tal vez recreado en alguna película, sobre todo de esas que se pasan durante esta temporada de Semana Santa que se acerca, que tiene que ver con aquel pecado enorme y que es como la simbología y el prototipo de todos los pecados del pueblo de Israel. Cuando Moisés, habiéndose ido para el monte Sinaí durante un tiempo largo a hablar con el Señor, a reflexionar, a meditar, porque Moisés necesitaba un espacio para él de encuentro con Dios, y Moisés sube a la montaña solo y deja a su pueblo expectante. Espérenme aquí hasta que yo regrese para que el Señor me dé claridad de cómo debo seguir dirigiéndolos a ustedes. Pero Moisés tarda en la montaña, tarda más de lo previsto, porque no fueron 1 ni 2 días, fueron varias semanas. Y el pueblo entonces, sin guía, sin líder, en medio de la desesperación, simplemente piensan que Moisés murió, tal vez alguna alimaña, alguna serpiente allá en el desierto lo mordió y murió, y sin saber dónde está. El pueblo entonces, en medio de la desesperación, dice: necesitamos un guía, necesitamos alguien que nos proteja en medio de toda esta dificultad. Entonces le piden a Aarón
el hermano de Moisés, construyenos un becerro. Aarón simplemente, en concordancia con el pueblo, recoge todo lo que tenían ellos metálico, especialmente el oro que habían logrado sacar, y decide fundirlo y construirle un becerro de metal. Cuando los israelitas ven el becerro de metal, entonces empiezan a danzar alrededor de él, a adorarlo, a rendirle culto, y entonces empezaban a gritar: este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios, este es el que nos va a liberar en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo. Cuando Dios ve esta situación, le dice a Moisés: baja de la montaña, ya, está bien el tiempo que estuviste aquí. El pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Se han hecho un becerro de metal. Se postran delante de él, le ofrecen sacrificios y proclaman que ese es su Dios, el que los sacó de Egipto. Y el Señor le dice a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Esa expresión aparece muchas veces en la Biblia, pueblo de dura cerviz. Tal vez uno de los grandes reproches que Dios tiene en contra nuestra es esa frase: pueblo cabeciduro, pueblo terco, pueblo obstinado, pueblo llevado de su parecer, no escucha consejo, no le importa nada. Terco decimos nosotros, cabeciduros, obstinados. Porque aún en medio de todos los signos que ya Dios les había mostrado hasta ese momento, el pueblo sigue empecinado en que todavía quiere más y que lo que ha visto no ha sido suficiente, que quiere más. Y entonces deciden optar por el camino corto, y el camino corto siempre es la idolatría. El camino de la adoración es un camino largo, pendiente, escabroso. ¿No creen ustedes que el camino de la adoración a Dios es sencillo? Adorar a Dios no es tan fácil. Llegar al punto de la adoración a Dios es un camino largo, espiritual, que hay que hacer. No se llega a la adoración a Dios dando un salto, ni de un día para otro. Es mucho más fácil el camino de la idolatría, porque la idolatría es corta, muy corta. La idolatría es muy llamativa, la idolatría es muy visual, porque en la idolatría el ídolo siempre tiene forma, textura, materialidad. En la adoración no. En la adoración no hay materialidad, porque Dios es espíritu. En la adoración no hay inmediatez, en la adoración hay procesos, camino. Y entonces el pueblo, eligiendo el camino corto, le dice al Señor: este es un pueblo de dura cerviz, voy a encender mi ira contra ellos, los voy a consumir. Y miren la expresión que dice: y de ti haré un gran pueblo. ¿De dónde surge la primera parte de mi reflexión? El Señor le dice a Moisés: al pueblo que saqué de Egipto lo voy a consumir, y voy a empezar solo contigo. Es decir, va a haber ruina, y a partir de la ruina voy a hacer otra cosa diferente contigo, ya que tú te mantienes fiel a mí. Pero Moisés, que es un hombre muy sensato, muy inteligente, entiende que no es fácil construir sobre ruinas, y que no se puede sencillamente destruir un pueblo para hacer otra nación. Porque ¿recuerdan ustedes ese pueblo de dónde provenía? De Abraham. Era el pueblo de Abraham. Y el Señor le dice ahora a Moisés: contigo haré un pueblo. Es decir, ya no será un pueblo que provenga de Abraham, ahora será un pueblo que provenga de Moisés. Imagínense ustedes semejante propuesta: que ya no sea otro el que engendra al pueblo, sino que ahora sea mi nombre, que sea yo el que engendre el pueblo. Y la propuesta es muy tentadora, porque eso significaba prácticamente que el nombre de Abraham iba a ser borrado, y que a partir de ese momento toda la historia se escribiría a partir del nombre de Moisés.
Pero Moisés con sensatez dice: ¿por qué el Señor va a encender su ira contra su pueblo, el que tú sacaste de Egipto con poder? ¿Por qué vamos a dar, lo voy a decir con términos nuestros? Aquí dice: ¿por qué han de decir los egipcios con mala intención? No, yo lo traduzco: ¿por qué le vamos a dar el papayazo a los egipcios? Para que cuando este pueblo sea destruido, los egipcios digan: claro, su Dios los sacó de allá para matarlos a todos en el desierto. Miren qué malo ese Dios. Y Moisés le dice al Señor: no le des esa papaya a los egipcios. Que nunca tengan que decir los egipcios que sacaste al pueblo de Israel de Egipto simplemente para matarlos aquí en el desierto. Miren cómo lo expresa Moisés. ¿Por qué han de decirle los egipcios con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas, exterminarlos de la superficie de la tierra? Y Moisés apela al nombre que yo les acabo de mencionar, Abraham. Moisés sabía que ese pueblo era descendiente todo de Abraham, no era descendiente de él. Y le dice: acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob, a quienes prometiste y juraste por ti mismo multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Este pueblo es el pueblo de Abraham, y yo no quiero que se construya un nuevo pueblo en mi nombre a partir de la ruina del pueblo de Abraham. Hay gente que es muy incendiaria. Hay gente que le gusta ver ruina. Hay gobernantes que les gusta ver a su pueblo en la ruina para poder ellos gobernar sobre las ruinas. No les interesa el progreso de las naciones. Les interesa mostrar que su política es la acertada. Y si para eso tienen que incendiar la nación, la incendian para gobernar sobre lo destruido. Hay gente que le gusta incendiar familias. Hay gente que le gusta destruir familias para ver si pueden gobernar sobre ellas, para ver si se pueden quedar con marido ajeno, con mujer ajena, y si tienen que destruir la familia para construir la propia sobre la ruina de esa, lo harán. Y Moisés nos enseña a nosotros una cosa hoy: familia construida es familia construida, y no voy a armar yo la mía sobre la desgracia de otros. No se construye una nueva nación sobre una destrucción y un arrasamiento total de un pueblo, sobre la sangre, el dolor de un pueblo entero. Por eso, el que quiera tener su propio nombre tiene que construir su propia casa, para no andar robando glorias ajenas, para no pretender construir su hogar sobre hogares ajenos. Cada uno tiene la posibilidad sobre la tierra de construir su propio hogar, su propia familia propia, sin que tenga nunca que llevar sobre la espalda la historia de: yo tengo una familia, pero a costa de otra familia que está destruida y cuyos miembros todavía lloran su destrucción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.